La OTAN enviará misiles nucleares a Kiev. Putin, a pesar de todas las advertencias que les ha dado a los miembros de la OTAN, ellos tienen la intención de impulsar este conflicto a niveles nucleares. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA, porque la situación mundial se está poniendo muy complicada, pero vamos a arrancar con la posibilidad de la idea de empezar a proporcionar armas nucleares a Ucrania. Esta proviene del flanco extremista de los partidarios occidentales de Kiev, que han hecho incluso comentarios un poco fuera de lugar, en los cuales señalan que al perder, digamos, todo el territorio que se tiene en control de lo que es la región rusa de Kursk, los funcionarios perdieron también el contacto con la realidad, como lo dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. ¿Por qué? Porque ya no saben qué hacer. Ya no saben qué hacer para ganar la guerra y sobre todo darle una ventaja significativa a Zelensky antes de que llegue Donald Trump al poder. Desde la semana pasada, el famoso New York Times informaba que algunos funcionarios de la Unión Europea y del Estados Unidos de Biden han empezado a sugerir o quizás hasta cierto punto tratar de convencer a los miembros de la OTAN de que podrían darle un par de armas nucleares a Ucrania como una especie de garantía de seguridad al salir Biden de la presidencia y al tener prácticamente a Donald Trump al frente. Esto sería un elemento disuasorio, instantáneo y enorme. Esto fue lo que decía el medio, reconociendo que esta medida sería complicada, pero que al mismo tiempo tendría graves implicaciones. Al comentar el informe, Peskov dijo, a ver, ya saben incluso la línea más provocadora, dirigida a aumentar las tensiones, tiene un flanco extremista marginal. Esta idea de entregar misiles nucleares, esta idea probablemente provenga de ese flanco. Es el más extremista, el que quiere ganarle la guerra a Rusia. No ganar la guerra, ganarle a Rusia, pero que saben que van perdiendo. El portavoz presidencial ruso calificó esta propuesta de transferir armas nucleares a Ucrania como deliberaciones absolutamente irresponsables, sobre todo porque es de personas que probablemente tienen una comprensión muy pobre de la realidad y que incluso no sienten ni siquiera una pequeña pizca de responsabilidad por las consecuencias de estas absurdas propuestas. También señaló Dmitry Peskov que todas estas declaraciones casualmente son anónimas. ¿Por qué no dan la cara y le demuestran al mundo lo irresponsables y de poca o de pobre comprensión que son? Que están completamente perdidos en su mundo de Estados Unidos es lo mejor, que están a punto de provocar una tercera guerra mundial y una guerra nuclear. Moscú está preocupada porque la administración saliente en Washington continúa siguiendo el camino de una mayor escalada a como dé lugar. Y casualmente vemos oposición, como por ejemplo la legisladora estadounidense Marjorie Taylor Greene. Ella también criticó la idea de proporcionar estas armas nucleares a Kiev. Dijo que sería una locura y completamente inconstitucional, posiblemente un acto de traición al país. En una de sus publicaciones este martes, la representante de Georgia se cuestionó si la administración de Biden está tratando de iniciar una guerra mundial y usarla como una razón para detener la transferencia de poder al presidente electo Donald Trump. Si eso es lo que realmente quieren hacer, Rusia tiene, Rusia tiene en sus manos la posibilidad de la paz mundial. Rusia, después de actualizar su doctrina nuclear, nos ha demostrado, y lo platicábamos incluso en mi canal Gaby López Informa, ha demostrado una total y rotunda mesura. Porque si dependiera de Vladimir Putin, ya habría una guerra, ya habría un conflicto nuclear. Porque Occidente no está preparado para un conflicto nuclear, no está preparado para una guerra, ellos lo saben. Putin lo dijo, estamos
en nuestro derecho a utilizar nuestras armas, no solo contra las instalaciones militares de Ucrania, sino también contra las de aquellos países que permiten el uso de sus armas contra nuestras instalaciones. Así que ya lo saben. Deberían empezar a prepararse porque dentro de poco podría caer uno de estos nuevos misiles de Rusia en cualquiera de los países que le han dado permiso a Zelensky de usar sus armas, llámese Estados Unidos, Francia o el Reino Unido. Y hablando de estos países, por lo menos 3 del famoso grupo de los 7, ellos también tienen la intención de aumentar la presión en otro conflicto, y es ahora sobre China, por su presunto apoyo militar a Rusia en este conflicto con Ucrania. De acuerdo con Bloomberg, el informe llega mientras los ministros de Asuntos Exteriores del famoso Grupo de los 7 se reúnen en Italia para discutir una serie de temas y confirmar su compromiso inquebrantable con Kiev. Este medio citó un borrador preliminar del comunicado que se va a publicar al concluir la reunión, y según se informa, en él se afirma que se espera que todos los ministros del G7 comprometan medidas apropiadas, coherentes con nuestros sistemas legales contra actores en China y en otros terceros países que apoyan la máquina de guerra de Rusia. Obviamente ellos no se incluyen en este tipo de apoyo a la máquina de guerra de Ucrania, porque es una guerra que está prácticamente perdida. Se adoptan ciertas medidas que van a representar un tono más fuerte hacia China en comparación con la reunión ministerial anterior que fue en abril, cuando el G7 instaba nada más a Beijing a garantizar que dejaría de suministrar a Moscú armas de doble uso. Por artículos de doble uso se entienden bienes, tecnologías y servicios que pueden utilizarse con fines civiles o militares, o al mismo tiempo contribuir a aumentar el potencial militar, especialmente para diseñar, desarrollar y producir o utilizar armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores. Lo que se le olvida prácticamente al Grupo de los 7, se le olvida a todos los países, es que Rusia en comparación de Kiev, Rusia en comparación incluso de la Unión Europea, tiene los recursos para hacer sus propias armas, sus propias municiones, su propia tecnología militar. No requiere todo su poder militar de China. Todo lo contrario, todo lo contrario. Lo que ha buscado Rusia desde el inicio de los conflictos en general, incluso desde el pasado 2014, cuando arrancaban los problemas en el Donbass, era separarse, tener un control él solo de su fuerza militar, de su economía. Empezó a buscar todos los planes, todo lo que podía hacer la Unión Europea en su contra, en el dado caso de que se fueran a un conflicto directo contra Ucrania. Rusia se estaba preparando. La Unión Europea no sabe, por eso no sabe ni de dónde vino el golpe. Pero bueno, ellos solitos se dan un autogol. Este informe del Grupo de los 7 indica que los partidarios de Kiev están tratando de frenar cualquier supuesto apoyo militar a Moscú, en particular antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo, quien ha prometido en repetidas ocasiones poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania. Aunque no ha revelado ningún detalle de su plan para resolver la crisis, muchos dicen que el acuerdo va a ser entre Estados Unidos y Rusia. No van a tomar en cuenta a Ucrania, que si bien les interesan los recursos, claro, finalmente Zelensky ya vendió el país ya no es de los ucranianos, ya le pertenece a Estados Unidos y a todos aquellos que gobiernan el mundo. Pero como tal, la intención no es tomar en cuenta a Zelensky. Así que esperemos que entiendan que China no forma parte de esta guerra. China prohibió incluso en su momento la exportación de ciertos bienes a Estados Unidos, a la Unión Europea, precisamente porque ellos intentan controlar a China. Y les dice, a ver,
Cuando Estados Unidos impuso sanciones a 2 empresas chinas que fabrican motores y piezas para drones, alegando que les enviaban productos a Rusia, Pekín respondió con lo mismo. Resulta que prohibió las exportaciones de todos los drones civiles que pudieran utilizarse con fines militares. Y de hecho, las compañías chinas eran digamos, una especie de responsables de la industria militar de drones en Estados Unidos. Ya no pueden crear tantos drones porque una gran parte provenía de las piezas de China. Así que se quedaron sin drones, se quedaron sin apoyo y Zelensky también se quedó sin drones. Y todo esto, por cierto, mientras los agricultores polacos están realizando ciertas manifestaciones y están amenazando con reanudar el bloqueo en la frontera con Ucrania. Por lo menos Polonia ya dijo, ya me tienen harto. La economía de mi país depende mucho de la situación fronteriza con Ucrania. ¿Por qué? Porque el gobierno de Varsovia no quiere reconsiderar su postura hacia la afluencia de productos baratos, muy baratos procedentes de Ucrania, así como las políticas verdes de la Unión Europea. Así que si pretenden seguir comprando los productos baratos de Ucrania, van a recibir un bloqueo por parte de los activistas en el cruce principal fronterizo. ¿Por qué? Porque están hartos de que les compren todos los productos baratos a los agricultores de Ucrania, mientras la agricultura europea, la ganadería y todo lo que tiene que ver con los alimentos en Europa se está desplomando, se está cayendo a pedazos. Si el ministerio hace caso omiso a las preocupaciones y sobre todo se limita a presentar promesas y no resolver, como por ejemplo el cierre de los productos que provienen de Ucrania, entonces van no solo a bloquear nuevamente, sino tendrán algunos problemas las autoridades polacas. Hay medios de comunicación que desde el fin de semana están cubriendo todo este bloqueo, porque por lo menos los agricultores de Polonia saben de dónde viene el problema. Esperemos que logren resolverlo. Y por el otro lado, finalmente, los estados de la Unión Europea tienen otro problema, que sería algo importante para ellos. Hacerle caso a la Corte Penal Internacional para detener al primer ministro Benjamin Netanyahu si llega a tocar el territorio de cualquiera de los países que conforman la Unión Europea. El responsable de la política exterior de este bloque, Josep Borrell, ya les dijo a todos los miembros de la Unión Europea que de no hacerlo van a socavar la credibilidad del grupo. Tienen que arrestarlo, así como cuando se anunciaba la orden de aprehensión contra Vladimir Putin y todos lo celebraron, tienen que hacer lo mismo. No les queda más remedio que hacer lo mismo, obedecer las órdenes de arresto contra Netanyahu o el exministro de la Defensa, Yoav Gallant. Estas órdenes, si bien no entran tanto como le pasó a Rusia por el tema de que Israel, al igual que Moscú, no son signatarios del Estatuto de Roma, entonces, digamos, existe la posibilidad que algún país no lo quiera aceptar, pero la orden sale de la Corte. Y la jurisdicción de la Corte está reconocida por 123 países de todo el mundo, incluidos todos los estados de la Unión Europea. Así que tienen que aceptar lo que dijo la Corte y arrestar a Benjamin Netanyahu. En un discurso pronunciado este martes en la reunión de ministros del G7, Borrell destacó que todos los estados miembros de la Unión han firmado la Convención de Roma. Así que no es algo que puedas elegir si arrestas a Netanyahu o no. No se puede aplaudir cuando el tribunal se pronuncia en contra del presidente ruso Vladimir Putin y permanecer en silencio cuando el tribunal se pronuncia en contra de Netanyahu. Finalmente, alguien de la Unión Europea lo reconoce. Y esperemos que si en el dado caso de que Netanyahu pase por su territorio, lo arresten. ¿Que Estados Unidos lo va a proteger? Claro. A Estados Unidos no le importa. A Estados Unidos realmente no le importa. Pero por principios, la Unión Europea
debe cumplir la orden de la Corte Penal Internacional. Porque si fuera Rusia, si fuera Vladimir Putin, lo esperarían con cientos de policías, cientos de militares para arrestar a un hombre. Esperemos que hagan exactamente lo mismo con Benjamín Netanyahu. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.